Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por lo tanto, en todo tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a tomar una porción de las Escrituras para este mensaje, que está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, yo puse por título Los misterios de Dios, porque así como está el misterio de la piedad, también está el misterio de la iniquidad, y cuando son dos, ya son misterios, no misterios, misterios. Por eso hablé de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios, Dios se los aclaró a Pablo. Hay una escritura que dice: y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo conoce al Padre. Es el único que conoce al Padre, el Hijo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les potestad de ser llamados hijos de Dios. Misterios. Ese es un misterio. Y el que no cree que Dios es uno, porque los demonios también creen. ¿Crees que Dios es uno? Sí, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero el que conoce el misterio por revelación de Dios, no porque alguien les explicó y les dijo, no, por revelación de Dios, no puede ser burlado. Él no puede ser burlado porque conoce el misterio, lo básico, lo genérico, Génesis, conoce el principio y conoce el fin. Misterio, el cual fue aclarado a Pablo por Dios, porque Dios, dice el Pablo, que él fue escogido desde antes de la fundación de los tiempos, escogido. No obstante que él andaba equivocadamente, pero Dios lo tenía preparado, porque era vil. Saulo Tarso era vil, y a eso vino Dios, a lo vil del mundo, para avergonzar a los sabios. Y por eso que él entendió los misterios, porque le fueron aclarados, revelados. El misterio de la piedad lo he escuchado mucho hablar a personas que hablan sobre el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Primero hay que entender que es Dios para que se manifestara en carne. Segundo, que Dios no es hombre, por lo tanto no es carne. Dios es espíritu. Y hay que entender que Él es el Espíritu para entender que Dios, el Espíritu Santo, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Misterio. Misterio. Misterio de la piedad es grande, es profundo, es indiscutible. Nadie puede discutir. Porque el que lo conoce tiene los argumentos escriturales para demostrar que así es. Y no todos pueden. He escuchado a muchos hombres hablar sobre que no, es que Dios, es que el Espíritu Santo está, y empiezan a hablar pura palabrería. Primero hay que entender que Dios no es hombre. ¿Para qué miento? Dios no es hombre. Dios es espíritu. Y el espíritu, por revelación de Dios, es la palabra. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. También Satanás es espíritu, de error. Por eso es el misterio de la iniquidad.
Y el que está erradamente y habla erradamente, tiene el misterio de la iniquidad funcionando en él. Este es un vehículo que fue hecho por Dios, el hombre. Fue creado por Dios. ¿Para qué? Para morar en él. Como el chofer maneja el vehículo, que es de su propiedad. Así fuimos creados nosotros, para eso. Para que Dios actuase, hiciese y nos moviese a su... de acuerdo a su poder. Pero hay algunos que no han entendido eso y tienen un chofer manejándolo, que es Satanás. También ese es un misterio, el misterio de la iniquidad. Porque hay que entender que el misterio de la iniquidad es que Satanás es espíritu de error. Por lo tanto, es una palabra de error. Y esa palabra de error, enseñándola a otros, eso es lo que está escrito. Que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Y el hombre que tiene el error en su mente, en su corazón, cuando está hablando, está cumpliendo esa escritura. No lo que entra contamina, está contaminando. Está contaminando con la palabra de error, con el espíritu de error. Este también es un misterio y hay que entenderlo. ¿Quiénes lo entienden? Lo entienden los que Dios escogió, no cualquiera. Muchos hablan porque otro les enseñó, porque otro les dijo. Pero la verdad es que el varón de Dios, Dios le aclara el misterio. No necesita que los hombres le enseñen. Vamos a ir a una escritura de un hombre de Dios, varón de Dios, un profeta de Dios, el profeta Elías. Era alimentado por los cuervos en una cueva. Es un misterio, pero Dios lo aclara. Es un misterio porque aquel varón, no obstante que estaba en un lugar, en una cueva, Dios a través de los cuervos le alimentaba, porque era un profeta de Dios. Ese hombre, Dios lo escogió para que entendiese los misterios. Por eso que el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad son dos misterios grandes. Grandes. El misterio de la piedad es grande, es inmenso, porque la piedad del Señor es infinita. Por lo tanto, es muy grande, incalculable. Nadie puede entender si Dios no le aclara. No lo pueden entender. Por lo tanto, este misterio, que es el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, que son dos misterios grandes, yo lo hablo y lo dejo establecido porque algunos que son muy quisquillosos y andan viendo donde no se ve, que quede claro que el misterio de la piedad es uno, pero también el misterio de la iniquidad es uno. Y cuando son uno más uno, la suma me da 2. Y cuando son 2, ya no es. Viene la palabra son misterios. Son misterios, no es uno. Por lo tanto, estoy hablando de los misterios de Dios. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Para que le quede claro a algunos que andan buscando donde no deben
y donde deben no buscan. El misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En Cristo. Dios estaba en Cristo. Se manifestó en Cristo. En el que Él escogió para morar. Esa es morada de Dios. Tabernáculo de Dios. Por eso es que hay mucha confusión. Muchos dicen que Dios hablan de Dios y están hablando del Señor Jesucristo. Luego dicen el Señor Jesucristo estaba crucificado. No, si Dios no puede ser crucificado. Fue crucificado el tabernáculo, el Cristo. Dios es eterno. Dios no puede morir. Él es el dador de la vida. Por lo tanto, este es un misterio mucho más profundo de lo que algunos predican equivocadamente. Cristo fue crucificado. Dios es espíritu. Y el espíritu es invisible. Por lo tanto, para que muchos que no entienden, indaguen, porque son ignorantes, no escudriñando las Escrituras, siempre preguntándole a otro. Y las preguntas tienen que ser dirigidas al Maestro. Dios es nuestro Maestro. A Él se le pregunta. Él responderá. Y lo que Él responda es así, es amén. Por lo tanto, cuando hablamos del misterio de la piedad, estamos hablando de algo muy profundo. Muchos conocen que Jesucristo es el verdadero Dios, pero no entienden todavía qué es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el nombre que es por sobre todo nombre? Jesús es el nombre. ¿Quién lo citó? El Cristo. Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. El Cristo estaba hablando y dando a conocer el misterio de la piedad. Por lo tanto, hay muchos que hablan y no entienden. Dios estaba en Cristo. Cristo no estaba en Dios. Dios estaba en Cristo. Porque Dios es espíritu. Por lo tanto, si usted ha errado, lo que le queda es bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El que lo haga ha cumplido con el mandamiento que está establecido por el Señor de arrepentirse y recibirá el don del Espíritu Santo. También ese es un misterio. Muchos hablan de que Dios nos va a dar sabiduría. Sí, pero ¿cómo? Dios da sabiduría al que Él escogió. Dios no se fía de nadie. Dios no tiene confianza en nadie. Por lo tanto, no va a ser burlado Dios, porque Dios no puede ser burlado. Los hombres cometemos errores. Cuando hablamos. En este momento se está hablando de un misterio. ¿Quiénes son los que van a oír? Los que tengan oído. El que no tenga oídos para oír no oirá. Es para el varón de Dios el mensaje. Para el que Dios escogió. Los misterios son aclarados a Él. Y muchos no entenderán, porque el entendido no entenderá. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Dios de paz les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.